Los tambores de guerra suenan en varios lugares, en Europa, también en el Próximo Oriente. Ahora mismo 2 conflictos que han obligado a los países europeos a resituarse, a recuperar protocolos de defensa. La inversión de los gobiernos en defensa, en material, en armamento, en efectivos, llevaban una tendencia hacía tiempo que era, y los gobiernos presumían de eso, alardeaban hacia el recorte. Desde hace algún tiempo se considera que los presupuestos de defensa de algunos países que son miembros de, por ejemplo, la alianza, la OTAN, son exiguos, deben aumentar. De hecho, hay países que lo están haciendo, como ha prometido el propio gobierno español. ¿Estamos entonces en época de desarme o de rearme? ¿Y qué consecuencias tiene ello para la sociedad, para los conflictos? Bueno, Tambores de Guerra a lo mejor precisamente da alguna idea al respecto. Lo firma el almirante Juan Rodríguez Garat. Don Juan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos hacia más, hacia menos. ¿Recorte o rearme? En este momento, según los datos de las agencias que se dedican a la investigación de los presupuestos de defensa, por primera vez en la historia de la humanidad, el presupuesto de defensa ha aumentado en todas las regiones del globo. Y es lógico que ocurra así porque, sobre todo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues ha derribado todos los pilares en los que creíamos que se basaba nuestra seguridad, desde el papel de Naciones Unidas al papel disuasorio del arma nuclear, que hoy se utiliza más que como disuasión para proteger la propia invasión de Ucrania, o incluso las relaciones comerciales entre los países, como las que existían, las fructíferas relaciones que existían entre Rusia y Alemania, que parecía que iban a disuadir a ambos países de enfrentarse uno con otro. Pues parece que todos estos pilares se han caído a la vez y la humanidad ha vuelto a poner los ojos en la vieja máxima de Vegecio, Sic pacem para bellum, con lo cual pues todas las naciones, todas las alianzas del mundo se están rearmando rápidamente. Almirante, cuando se habla de los desarmes militares, ¿también de alguna manera como consecuencia existe en esas sociedades algún tipo de desarme moral? Sí, evidentemente es así. Hay un desarme moral en muchas naciones. En Europa son muchos los que han dicho que Europa se ha desarmado no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista de las ideas, que no confía ya en su futuro. Pero el caso de España es incluso, si cabe, algo más grave, puesto que nuestros problemas vienen de lejos. Los problemas de la defensa nacional en España no están, por lo menos los más graves, no están en el armamento, sino en los cimientos del edificio, en esa conciencia nacional que no tiene el pueblo español o que está debilitada por razones históricas y porque se sigue incidiendo sobre la división más que sobre la unión de los españoles. Y también, aparte de esa falta de conciencia nacional, a los españoles nos falta una cultura de defensa, que nos hemos convertido en un pueblo ingenuo que cree que no tiene enemigos porque sencillamente no quiere tenerlos, y por mucho que la situación nos dé golpes, todavía hay mucha gente que piensa así. Bueno, no tanto, en 2017 o 18, una encuesta recogía que 1/3 de los españoles creía que la guerra era un anacronismo, que el momento de los ejércitos ha pasado, etcétera, etcétera. ¿Esto lo ha cambiado, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania o alguna otra tendencia? Sí, evidentemente hay mucho más interés en la sociedad española, y precisamente aprovechando ese interés que se detecta porque hoy día, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, pues es relativamente sencillo ver a militares retirados como yo tratando de explicar en los medios lo que ocurre, la geoestrategia de los conflictos que están en vigor, los problemas de nuestra defensa. Pues ese mayor interés es lo que posibilita que contribuyamos un poco entre todos a un objetivo que todos los gobiernos desde la transición han declarado tener, que es incrementar la cultura de defensa, pero que ninguno ha dado pasos decisivos para lograrlo. Nuestro vecino del sur, Marruecos, es un país que ha acelerado notablemente su rearme, o al menos esa sensación tenemos, ¿no? Es
¿Eso es una amenaza para nosotros? ¿Es una seguridad? ¿Qué papel quiere jugar? Sí, el papel de Marruecos evidentemente se debate mucho en la prensa española. Cada vez que Marruecos adquiere cualquier sistema de armas o se lanza a algún programa de armamento, y se está gastando en este momento mucho dinero en programas de armamento, también España hay que reconocer que ha subido sus presupuestos y sobre todo en la parte de programas la cosa va bastante bien, pero Marruecos se está rearmando pensando fundamentalmente en un país con el que no tiene relaciones diplomáticas, que es Argelia. Dicho esto, la parte militar no es más que una de las muchas facetas de la diplomacia, y es evidente que en Marruecos cada vez que tienen problemas internos de cualquier tipo, sociales o económicos, pues como prácticamente todos los gobiernos del mundo, procuran culpar al extranjero o crear conflictos en el exterior que ayuden a que la sociedad se cohesione en torno a su liderazgo. Por eso Marruecos, con declaraciones extemporáneas muchas veces y la mayor parte de las veces ni siquiera oficiales, cuestiona la soberanía de Ceuta y Melilla, y no se limita solamente a estas declaraciones verbales, sino que a veces ha tomado acciones que podríamos considerar de guerra híbrida contra nuestra soberanía, que van pues desde la manipulación de la inmigración a la ocupación de la isla Perejil ya hace algunos años, o los retrasos en abrir las fronteras, o todos este tipo de medidas, el espionaje a los móviles de nuestro gobierno, la compra de votos en las elecciones a las ciudades autónomas. Todas estas medidas de guerra híbrida son lo que normalmente podamos esperar de Marruecos, mientras al régimen marroquí le convenga tapar sus propias vergüenzas con una hostilidad más ficticia que real, en realidad, hacia lo español. Pero ¿descarta usted, almirante, cualquier posibilidad de que algún día esas hostilidades sean reales en la frontera Ceuta y Melilla? No, en absoluto se puede descartar. En mi negocio no se puede descartar nada, es demasiado peligroso. El Marruecos actual no va a atacar Ceuta y Melilla militarmente, porque no es su objetivo y porque desde esa perspectiva no tiene ninguna posibilidad de éxito. Una guerra de agresión se la puede permitir Rusia porque tiene armas nucleares, se la puede permitir Israel con un padrino muy poderoso y con una tecnología militar muy poderosa, pero la mayor parte de los países no pueden invadir a otro así porque así. Lo que sí que es posible es que con el tiempo, no hoy, pero si la situación en Marruecos se deteriora como se deterioró en el propio Irán o en el Yemen, una parte de esa sociedad o toda ella caiga en brazos de padrinos indeseables como es el caso de Irán, y pueda crearnos problemas algo más allá del entorno de guerra híbrida en el que estamos pensando. Evidentemente un grupo yihadista con base en Marruecos, que hoy no existe, pero que no se puede descartar en el futuro si continúa la inestabilidad que se propaga desde el Sahel. Insisto, estamos hablando de algo muy improbable, no conviene alarmar a la ciudadanía, pero podría ocurrir que un grupo yihadista con base en Marruecos, con el apoyo de Irán o de quien corresponda en ese momento, la comunidad internacional hoy día está muy dividida y los grupos antioccidentales encuentran con facilidad el apoyo incluso de grandes potencias, pues podría ocurrir que montara como mínimo pues lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, en las proximidades del estrecho de Gibraltar, y eso afectaría a España, afectaría a nuestra seguridad y desde luego pondría en peligro a nuestras ciudades autónomas. Almirante, hablaba usted hace un momento de Israel y sus padrinos. La acción de Israel ahora en el sur del Líbano, esa acción que parece de un ejército que tiene muelle, es decir, que tiene detrás un latiguillo, que entra y puede salir rápidamente porque aprendió la lección del 2006, es la acción para acabar la misión que comenzaron con las explosiones de los Buscas, los walkies, los bombardeos, la aviación, etcétera, etcétera. ¿Presume usted que esto es una acción rápida y ya está, o es un conflicto de largo recorrido? Sí, evidentemente eso es lo que quisiera Israel. Para Israel esta operación terrestre no es más que el apéndice de lo que ya ha hecho desde el aire. Si se retira rápidamente con objetivos, aunque sean modestos,
pues habrá conseguido parte de su objetivo, que es sencillamente incrementar su potencial disuasorio. El objetivo político de la operación, que es conseguir el retorno de los ciudadanos israelíes que han tenido que evacuarse del norte de Israel por los ataques de Hezbollah, es complicado y depende mucho más, ahí puede que haya una apuesta de Netanyahu a la presión de la comunidad internacional, que para evitar que lo que está ocurriendo ahora en el Líbano vuelva a ser una repetición de la Segunda Guerra en 2006, para evitar eso es posible que por fin las naciones del mundo se pongan de acuerdo y presionen para conseguir un alto el fuego en el Líbano, que a Israel le beneficiaría, puesto que, aunque se puede decir que militarmente ha ganado la guerra en Gaza, no ha alcanzado ninguno de los objetivos políticos de esa operación, que eran la destrucción de Hamas y también el regreso de los rehenes a sus casas. Es posible que si la jugada le sale bien a Netanyahu, en el Líbano consiga justo lo contrario. Sin una victoria militar clara, consigue el objetivo político de la operación, que es la vuelta de los evacuados a sus ciudades en el norte de Israel. ¿Irán podría implicarse en la escalada bélica o a nadie le interesa? A Irán, desde luego, en este momento dudo que le interese. Es muy difícil predecir lo que van a hacer los líderes, incluso en regímenes democráticos como Israel, pero mucho más en regímenes autocráticos como el iraní. Pero lo que sí está claro es que Israel se le puede criticar o no por sus decisiones, pero ha demostrado una enorme capacidad disuasoria en estas últimas semanas, y yo creo que Irán no tiene la menor intención de poner más carne en el asador. Seguirá apoyando a Hezbollah, seguirá dándole lo que necesite como retaguardia estratégica para evitar que Hezbollah pueda ser vencido militarmente. Lo más que se va a conseguir es que se repliegue, pero no creo que intervenga en una guerra abierta con Israel en la que todo el mundo tendría que perder, pero el que más sería el régimen iraní. ¿Le sorprende, almirante, que los países árabes estén tan callados, como si Israel les estuviera haciendo el trabajo sucio? Bueno, es que algo de eso sí que hay, evidentemente. Irán es un agente perturbador en todo el Oriente Próximo. Se ha enfrentado a Arabia Saudí por el poder geoestratégico en toda la región. Se enfrenta al mundo, sube las apuestas cada vez que puede en el conflicto con Israel, un conflicto que a los países árabes les gustaría ir superando poco a poco, sobre todo si consiguen con estos acuerdos con Israel que han empezado a firmar, consiguen mejorar un poco las posibilidades de Palestina de convertirse en un estado viable a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. Pero Irán es el agente perturbador, porque Irán no quiere la paz. Irán es un régimen creado por Khomeini para exportar la revolución islámica, y aunque hoy no declara esos objetivos, evidentemente lo único que cohesiona a la sociedad iraní, una sociedad que fallida desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, donde las mujeres se ven obligadas, muchas contra su voluntad, a llevar el velo, donde la economía no funciona. Lo único que sostiene al régimen de los ayatolás, al régimen clerical chií, es la hostilidad contra Israel. El régimen iraní vive de tener en las calles a la gente gritando muerte a Israel, en lugar de gritando abajo el velo. Almirante, a usted como militar, como diplomado de Estado Mayor, como máster en todas las defensas posibles, la actuación, la operación para acabar con Nasrallah escondido en un búnker a 18 metros de profundidad, con una sucesión de bombas antibúnker, ¿le sorprendió? ¿Le pareció algo inaudito? Fundamentalmente lo inaudito de esa operación no es la tecnología empleada, sino la inteligencia conseguida. Lo difícil es localizar a Nasrallah con el tiempo necesario para lanzar un ataque de estas características, que no son minutos. Aunque son ataques preplaneados, lleva su tiempo el proceso político de aprobarlos. O sea que lo que más sorprende es que Israel dispusiera de esa inteligencia y fuera capaz de reaccionar en el tiempo adecuado. Las bombas antibúnker ya son un hecho bien conocido. Pero hay algo que sí que, aprovechando la pregunta, sí que me gustaría aclarar. Hay gente que cree que este es un asesinato ilegal porque confunden el derecho penal, que exige la detención del delincuente y no su muerte, con el derecho de la guerra, que permite atacar a los combatientes del enemigo, lleven o no uniforme. Para mí, el aspecto que más me gustaría destacar del ataque a
Nasrallah es que se produjo en una zona muy poblada de Beirut, cuando él estaba reunido con 20 de sus más altos cargos y con un general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní. Llamar a eso un ataque indiscriminado me parece un grave error. Lo que demuestra ese ataque es que efectivamente, aunque Hezbollah y Irán dicen que no, sí se refugian en entornos donde están protegidos por la presencia de un gran número de civiles. Se llama Tambores de guerra contra el desarme moral y militar de España en la esfera de los libros. Lo ha escrito el almirante Juan Rodríguez Garat, que nos ha echado una mano en atender a uno de los conflictos que ahora mismo preocupan seriamente al mundo. No es el único. Otro bien lo conoce, que es el de Ucrania, al que ha analizado largamente. ¿Eso acabará dentro de poco, dentro de mucho, dentro de nada? El de Ucrania va a ser muy largo técnicamente, puesto que militarmente no hay grandes posibilidades de que ninguno de los dos bandos consiga desequilibrar. Al contrario, conquistar la totalidad de Ucrania es extremadamente complicado. Al ritmo de avance del ejército ruso tardarán 10 años en llegar a los alrededores de Kiev, y luego queda el hecho de tomarlo. Y luego, por el lado contrario, es prácticamente imposible que Ucrania consiga expulsar a Rusia de su terreno, sobre todo si Occidente, que mantiene una postura equilibrada en este conflicto, apoya a Ucrania, pero no desea la derrota de Rusia, que podría provocar el colapso de una federación con 6.000 cabezas nucleares que podrían quedar repartidas en un montón de pequeñas repúblicas. Yo creo que Occidente está llevando esto de una forma responsable, pero el que paga la factura es el pueblo ucraniano, que tendrá que soportar esta guerra durante largos años más. Almirante, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta ahora.